se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que tiene... Nos dice que la democracia puede terminar. A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales como YouTube. Hoy tenemos como invitada a Ariana Tanca. Ella es politóloga, también fue ministra de la Mujer en el Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. No se ha hablado mucho del año 2026, año preelectoral en cuanto a las seccionales. La gente quisiera saber qué es lo que va a pasar el 27 cuando son las elecciones. ¿Hay candidatos? ¿De quién se habla? ¿Qué es lo que nos puede decir usted? Bueno, muchas gracias, Fernando, por tenerme en este espacio. Un saludo a la ciudadanía que nos escucha también. Así es, este año es un año preelectoral. De hecho, el CNE está a punto de declarar ya el inicio de un nuevo año electoral, puesto que las elecciones serán aproximadamente en febrero del siguiente año, tal cual como fue hace 4 años, la primera semana de febrero. Esto quiere decir que durante este año 2026 la ciudadanía volverá a estar expuesta a campaña política. Si bien la campaña empieza en el año 2027, en enero, pero desde ya vamos a empezar a ver todos estos perfiles que quieren ocupar las alcaldías, las prefecturas, las concejalías, incluso las juntas parroquiales. Entonces este es un año que se va a mover muchísimo las fichas, sobre todo en la primera mitad del año, donde vamos a empezar ya el proceso de las primarias de los partidos políticos, pues para elegir quiénes serán los candidatos. ¿Usted considera que hay entusiasmo en la ciudadanía por saber quiénes podrían ser los candidatos, por ejemplo, en ciudades tan importantes como Guayaquil y Quito? No sé si entusiasmo, porque creo que la ciudadanía ha estado expuesta a una sobreexposición electoral. Hemos tenido consultas populares, hemos tenido elecciones anticipadas, hemos tenido elecciones generales. Hemos tenido casi o más de 10 elecciones al cabo de 10 años, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía sí está un poco sobreexpuesta al discurso electoral y más bien a mí sí me da curiosidad de ver cómo va a interactuar el ánimo de la ciudadanía, que en las últimas encuestas de Latinobarómetro muestran que hay un bastante rezago de la desesperanza, del temor por temas que atraviesa la ciudadanía como la inseguridad, y distintas. Si bien el país muestra señales de que está despegando la economía, la ciudadanía todavía le pega un poco esta desesperanza, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo estos anuncios van a reflejar sobre el ánimo de la ciudadanía. Creo que ciudades como Quito, Guayaquil ya se están figurando ciertas narrativas a favor y en contra. Por ejemplo, se habla en Guayaquil, especialmente la reelección de los alcaldes. Así es, se habla mucho de la reelección del alcalde Aquiles Álvarez aquí en Guayaquil, pero también el surgimiento de figuras como el asambleísta oficialista Andrés Guzmán. Se habla en Quito ¿Que podría ser candidato de ADN? Así es. Andrés Guzmán. Lo comenta públicamente pues, el asambleísta, que tiene intenciones de poder ocupar esta alcaldía, y como yo siempre digo, todos estos anuncios son no oficiales, nada está escrito hasta que realmente esté la candidatura o hasta que empiece el proceso. Se hablan de varios nombres, incluso se habla aquí de la ex alcaldesa de Guayaquil, de Cintia Viteri. Entonces este es en el momento que van a empezar a salir todos estos nombres de todas las personas que quieren, que aspiran, pero que no necesariamente van a terminar en la papeleta. El día de hoy el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, manifestó su intención de reelegirse. Asimismo, todos conocemos la postura de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, que manifestó su intención de reelegirse, no así con el partido que hoy la auspicia. Entonces van a haber anuncios muy interesantes. De alguna manera se va generando ruidos en virtud de ese tipo de distanciamientos, como el caso de la prefecta frente a la Revolución Ciudadana. Esto podría generar algunos cambios. Por supuesto. Es importante analizar los eventos que suceden durante este año y sobre todo en la primera mitad del año, previo a la inscripción de candidaturas. Por ejemplo, tenemos juicios importantes que están sucediendo en este momento, sobre todo, por ejemplo, que le afectaría al alcalde Aquiles Álvarez si es que su intención es reelegirse. Con una sentencia ejecutoriada no podría acceder a la candidatura, mientras que si su candidatura es calificada previo a una sentencia, entonces el proceso judicial se va a beneficiar. Exacto. Entonces,
En esta fecha van a haber muchos movimientos que para mí son interesantes verlos, incluso todo esto sucede de forma paralela con la conformación de la comisión del nuevo fiscal, que estaría en la fiscalía. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Allana, acusa, investiga. Entonces creo que me parece muy interesante todo este matiz de sucesos que están sucediendo ahora. Vemos el allanamiento a la ex candidata presidencial Luisa González. Vemos también varios anuncios como el de Marcela Guillén, que lo comentábamos hace un momentito. Entonces creo que están sucediendo varias cosas que están influyendo en cómo los ciudadanos vamos a tener conformada esa papeleta en un año. ¿Puede influir estas revelaciones que se están haciendo a nivel internacional en procesos, en juicios, especialmente por el caso de Venezuela, Maduro preso en Nueva York? Se dice que se va a presentar Hugo Carvajal, llamado Pollo Carvajal, el director de inteligencia de Venezuela. Él ha hablado de nombres de presidentes y de países que recibían dinero para campañas políticas, lo que podría alterar si es que actúa la justicia electoral, y la justicia en un país, en el nuestro y en los demás, podría alterar todo esto, unas elecciones seccionales que son muy importantes, porque estamos hablando de Quito, Guayaquil, con 3 millones de habitantes. Hay países que tienen 3, 4 millones de habitantes. Así es, Quito, Guayaquil y Cuenca conforman las ciudades más grandes que tiene el país y donde se concentra la mayor cantidad de votantes. Cerca del 30% de los votantes están ubicados en estas ciudades, por lo tanto lo que pasa en estas ciudades influye muchísimo en el desarrollo de la economía del país, en la percepción del país como tal, etc. Ahora, todas estas declaraciones que están surgiendo, no son declaraciones porque son hechos, no son opiniones, ¿no? El tema de Alex Saab también, que ha salido en los últimos días, sumamente grave, porque lo han vuelto a detener, podría ir nuevamente extraditado a los Estados Unidos. Así es, entonces creo que estamos expectantes de ver cómo se mueven esas fichas nacionalmente e internacionalmente, pues porque si los partidos políticos han recibido fondos que no son lícitos, pues se tiene que investigar y se tiene que sancionar, y la ciudadanía lo tiene que saber, porque ese financiamiento, que muchas veces es ilícito, es el dolor de las familias que pierden a sus seres queridos con la violencia que hay en las calles, ¿no? Es ese dolor de la familia ecuatoriana, ese miedo que tiene el empresario ecuatoriano, el pequeño comerciante que es vacunado, que no puede ejercer las labores diarias de su negocio porque hay alguien que le está exigiendo dinero. Entonces, cuando esto nos causa indignación a todos, y no tiene que causarnos esa reacción, porque no puede ser posible que unos estén enriqueciendo, que estén sus partidos políticos llenos de recursos, cuando el ecuatoriano se está desangrando. Entonces creo yo que es un tema importantísimo que a todos nos tiene que importar, porque ese es el dinero, esa es la economía criminal que está moviendo miles de millones de dólares en la economía ecuatoriana, que eso es lo que le permite tener recursos a la gente que nos está haciendo daño, y que muchas veces esos recursos superan incluso la capacidad que puede tener el Estado ecuatoriano para combatirlo. Entonces creo que es algo crucial estas investigaciones, creo que tenemos que verlo desde un punto de vista no ideológico, no partidista es la palabra. Hay que separar lo ideológico, estamos hablando de hechos que deben tener consecuencias. No son el que opiniones. se revelen ahora no tiene nada que ver con los hechos acaecidos. Así es, que hayan contiendas políticas que se van a aprovechar de eso, por supuesto, porque nuestra política lamentablemente es caníbal y carroñera, pero que los hechos hayan sucedido, eso es lo que debe de esclarecerse, y si hay una infracción gravísima, como el uso ilícito de recursos, digamos, que son que provienen de fondos como de economías, de corrupción también, o de economías ilegales, tiene que ser sancionado. Y eso es por el bienestar de la ciudadanía, porque no podemos seguir solapando a estas economías criminales que son gigantescas, que lavan su dinero a través de diferentes formas. En las últimas semanas hemos visto diferentes tipos de allanamientos hechos por la policía y la fiscalía, que denotan hasta dónde está metido el crimen organizado en la sociedad ecuatoriana. Omar González, él es el coordinador de Vente Venezuela. Decía, vamos a ver ahora si estos partidos que eran auspiciados por la izquierda con la plata del pueblo venezolano ganan las elecciones. Y decía, veamos qué va a pasar en Colombia o qué va a pasar en países como Ecuador con gobiernos afines al socialismo del siglo XXI. Definitivamente, y creo que es importante nuevamente que los ciudadanos sepamos qué es lo que ha pasado, cómo llegaron esos fondos y por qué se les permitió llegar ahí, qué autoridades
de control no estaban haciendo su trabajo, que no vieron pasar este ¿Funciona dinero. el control o no funciona? Porque Exacto. probablemente no está funcionando. Que es lo que estamos viendo, ¿no? Porque una cosa es que se muevan $5, pero otra cosa es una economía millonarias que si no estamos detectando esos movimientos de forma preventiva, es ahora que empezamos a sufrir las consecuencias, porque ya han sucedido varias elecciones, ¿no? ¿Y qué pasa si es que estas personas quedan electas? Y queda la gran duda, ¿no? ¿Quién realmente estaría tomando las decisiones atrás de estos personajes que reciben fondos? Si tu mayor financista es otro régimen, que ese régimen a su vez se somete a otros intereses, ¿qué nos queda? En esta visión sobre temas nacionales, pero que tiene un contexto internacional, la prisión de Nicolás Maduro y el hecho de que un gobierno como este socialista de Venezuela no actúe de manera autónoma, sino que ahora desde Estados Unidos lo dirigen, cambia las reglas del juego en varios países, no solamente aquí en América, en el caso de España, que también se sabe ahora financiados Pedro Sánchez y expresidentes del Partido Socialista Obrero Español con dineros de Venezuela, pero la cosa cambia a partir de esta detención de Maduro. Yo no creo que las cosas cambian, yo creo que la ciudadanía se da cuenta de una realidad, y es que en la política tenemos dos mundos, que es el deber ser y el ser. El deber ser es lo aspiracional, lo normativo, lo que inspira la norma, lo que deberían ser las cosas. Pero lo que realmente es ese plano de la política que se mueve por poder, por intereses y por incentivos. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La política real se desarrolla en este ámbito de la realpolitik, de los intereses, del poder, de los incentivos para hacer o no hacer las cosas. Entonces, cuando ustedes vean que un político está actuando de A o de B manera, no crean que es únicamente porque es bueno o porque es malo, sino preguntémonos qué intereses hay detrás, qué incentivos tiene para actuar de esta u otra manera, qué poderes hay de frente o detrás para que se tome el camino A, el B o el C. Y eso es lo que la ciudadanía en este momento está viendo, que es esa parte de la política de la que todos sabemos que existe, sino que estamos acostumbrados a analizar la política desde la norma, desde la expectativa, de lo que deberían ser las cosas, y no realmente en este mundo real de cómo se opera. Ni bueno ni malo, simplemente con intereses muy marcados, con poderes muy marcados y con incentivos que muchas veces son creados por la misma norma. Entonces, eso yo creo que es lo que estamos viendo ahorita. En esta ocasión, ojalá que haya la reflexión suficiente por parte del electorado para tener autoridades que resuelvan los problemas, en este caso, de las ciudades. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ariane. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Por mi cuadra, la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Va a pagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Mira. Oye, amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito.
Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. El tema de Venezuela genera la atención a nivel internacional por los eventos que se están dando en ese país. Por ejemplo, la detención de Alex Saab, esta persona que dicen que es el principal lavador del dinero sucio, de la corrupción de Nicolás Maduro y de otros miembros del chavismo. Bueno, este señor que estuvo preso en los Estados Unidos recibió el perdón de Joe Biden. Luego de estar 3 años, volvió a Venezuela, le dieron un alto cargo y hace pocos días Delcy Rodríguez le sacó del Ministerio de Producción y ahora fue detenido y se dice va a ser extraditado a Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos al doctor Julio César Cueva, ya saben ustedes, experto en Derecho Penal. ¿Puede este señor que ya estuvo preso en Estados Unidos cantar más temas que sirvan para volver a enjuiciarlo? Porque él en el perdón supuestamente ya no podía ser enjuiciado en Estados Unidos. Gracias por la invitación. Bueno, el perdón abarca los delitos que él comete hasta el momento en que lo perdonan. Nunca existe un perdón para hechos futuros, porque si no, imagínense, yo perdono a alguien por ser un asesino en serie, lo voy a liberar y después queda él perdonado por los asesinatos que cometa después. Así no funciona. En el año 2023 fue perdonado. Claro, todo lo que él haya cometido al momento en que firme el perdón en adelante, todo eso puede sumar para poderlo volver a procesar. Y con toda seguridad, alguien que tiene ese modus vivendi debe haber seguido con el negocio, porque incluso muchas de estas personas, estando presos, continúan los negocios funcionando. Además, él fue premiado cuando retornó como un héroe. Él y su familia son héroes en Venezuela. Le dieron altísimos cargos. Además de ser ministro, tenía que ver con las inversiones para Venezuela. Sí, y con toda seguridad, si Estados Unidos lo está pidiendo nuevamente es porque faltó mucha tela por cortar. Y Estados Unidos todavía debe de querer sacarle mucha más información que él conoce, no solo de Venezuela, porque estos temas de lavado a ese nivel normalmente son globales. Han de querer saber cuál es toda la red nacional, regional e incluso internacional que él maneja y conoce. Estados Unidos, Europa, porque este señor ha lavado tanto dinero, era experto, que indudablemente él pensaba que va a seguir reinando con un régimen permanente del socialismo del siglo XXI apoyado por China y por Rusia, pero nunca pensó en que lo iban a meter a la cárcel a Nicolás Maduro y que ahora se esté desmantelando el chavismo en Venezuela. Así es, él pensó que ahí iba a tener un puerto seguro y no se olvide usted que incluso su red de lavado, de lo que se dice, llegó a tener tentáculos incluso en el Ecuador. De tal manera que el Ecuador también debería estar interesado en lo que tenga que decir porque podría ayudar a desmantelar algunas redes vinculadas a este ilícito. Se desempolvan entonces esos procesos que sí tuvieron en el Ecuador investigaciones. Recuerde, Fernando Villavicencio hizo algunas de ellas en el sentido de vinculaciones para exportaciones ficticias hacia Venezuela. Habría que ver en el momento en que llegue la información mediante cooperación penal internacional si esas conductas están prescritas o no. Pero la Fiscalía, como normalmente ocurre con estos casos de lavado, que son delitos continuados, porque no es que uno lava una sola vez, el que tiene este modus operandi está lavando permanentemente, podría manejarlo como delito continuado y en ese caso la prescripción se interrumpe y estarían vigentes a la fecha de hoy. Se dice que también apresaron a Raúl Gorrín. Él es el dueño de Globovisión. Recuerden ustedes, este canal era el canal opositor al chavismo, valiente canal, pero fue vendido, compró este señor Raúl Gorrín, un abogado venezolano, y el tipo se dice que solo en Estados Unidos hizo negociaciones y lavó más de $1.200 millones, adquiriendo bienes en la Florida, en Nueva York y en otros estados. Bueno, este señor también podría ir a los Estados Unidos. No, con toda seguridad va a ir a los Estados Unidos, porque basta que usted utilice el sistema financiero, aunque el dinero no se quede ahí, exactamente, $1, basta que se haya utilizado. Fue lo que pasó en la figura del caso de la FIFA, usted recordará, y ya con eso ellos tienen la posibilidad de procesarlo en Estados Unidos. Ahora, si ha lavado y ha dejado el dinero ahí, con muchísima más razón.
Estas personas van a hablar y se van a ver involucrados otros más, y no solamente de Venezuela, se dice también personas de otros países. Con toda seguridad, porque esta red de lavado, al nivel que han manejado la cantidad de dinero y por la cantidad de tiempo que lo han manejado, es imposible que lo hayan podido hacer en una sola economía. Lo deben haber hecho en economía de muchos países, sobre todo países dolarizados, ¿verdad? De tal manera que creo que toda la región y el mundo entero va a estar a la expectativa de qué es lo que tenga que decir, porque creo que muchas redes de lavado se van a descubrir a raíz de lo que ellos puedan decir, para evitar condenas que muchas veces superan los 100 años, porque es por cada delito que le ponen una condena. Dicen que Nicolás Maduro de pronto no volverá a ver el sol o la luz del día fuera de la cárcel en Estados Unidos. Bueno, no conozco la edad que tenga el señor Maduro, pero dependiendo de lo que él tenga que decir, y creo que él tendría que buscarse más bien es un buen negociador, porque por ejemplo hubo un narcotraficante muy famoso en los años 80 que tenía 235 años y redujo a 32 y hoy es un hombre libre, pero él fue el que entregó la información contra Manuel Antonio Noriega. Si Maduro quiere, con todo lo que estoy seguro él conoce del socialismo del siglo XXI, pudiera reducir sustancialmente su condena, así sea para morir en libertad, pero es posible. Todo depende de la negociación que tenga con el gobierno americano. Las negociaciones con la justicia siempre tienen que ser sobre la base de entregar nombres de personas más importantes. En este caso, se trata de alguien que fue presidente, aun cuando haya sido ilegítimo en este último periodo, Nicolás Maduro, pero tendría que entregar nombres de presidentes o algo equivalente a lo que él era. Tendría que entregar nombres de personas que controlen estructuras, no necesariamente presidentes, porque si le entrega el nombre del el que sabe toda la estructura y el que lava plata y además de entrega rutas de narcotráfico, entrega cuentas, entrega bancos, entrega nombres de cómo se hace el procedimiento de lavado, creo que Estados Unidos va a necesitar esa información. También obviamente de expresidentes, ¿verdad? Y todo lo que él pueda entregar le va a servir porque cada cosa que dé le va a ir reduciendo. Pero además debe dar información y debe ser corroborada. Pero sobre todo, lo primero que le van a pedir es que tiene que declarar en la corte contra todas esas personas cuando los lleven a ser juzgados. De lo contrario, el acuerdo queda inválido. Parece que están con las barbas en remojo algunos afines al socialismo del siglo XXI, incluso en Europa. En el caso de España, por sobre todo, en los últimos días he podido leer que podrían haber vinculaciones. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Oye amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. En mi banco, si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco, la papelería también es mi banco, la panadería ahora es mi banco, el día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Oye amor, pero está bien bajito. Sí, ¿verdad? Está bien poquito. Escuché que está chiquito. Sí, está súper chiquito. Sí, es el interés más bajo de la historia, al 2,99%. Así como lo escuchaste, el gobierno del presidente Daniel Noboa ofrece la tasa de interés más baja de la historia. Plan Credicasa del BIES, al 2,99% de interés. Conoce más en www.bies.fin.es. Tu casa con una tasa que alcanza. Ante los actos de corrupción permanentes a nivel internacional, pero en nuestro país también, y la presencia de una justicia en crisis, hay que hacer algo. Días pasados, en una entrevista con un abogado muy importante de la capital de la República, decía:
hay que crear una comisión país con objetivos estos fundamentales de ver cómo refundamos la justicia en el Ecuador. ¿Usted cree que es factible eso? Sí, yo pienso que es factible. Lo que se necesita es juntar un grupo de personas que tengan un interés por el país y un amor por el país que vaya más allá incluso de cualquier conveniencia personal, partidista, política. Porque en el momento en que entra la política en estos temas, todo se contamina. Pero creo que las personas existen, creo que lo que hay que hacer es juntarlas y tener a alguien pues, que a nivel de la Asamblea esté dispuesto a proponerlo para que pueda hacerse los cambios, por lo menos los legislativos. Y ya de ahí se irradiará al resto del sistema. No puede ser que un expresidente del Consejo de la Judicatura esté preso y que acumula varias sentencias y que el actual sea un hombre cuestionado no solamente por la política, sino por el país, precisamente porque dicen, ¿cómo aceptó este señor si tenía esa relación, su esposa, aun cuando tenga, digamos, en libre ejercicio, la posibilidad de defender a un narcotraficante? Pero, ¿por qué aceptar un cargo como este? Bueno, es la pregunta que creo que toda persona sensata se hace, pero más allá de que él haya aceptado o no, ¿cómo fue posible que alguien se haya atrevido a ponerlo en la terna 2 veces? Y nada menos que el presidente del organismo judicial. Sí, señor, y ese es un gran problema, pero por suerte tuvo por lo menos la entereza de irse, mientras que el otro está atornillado al puesto. Y yo pregunto, si en esos cargos se paga mal, no tiene uno libertad, privacidad ni intimidad, y de lo que dices los clientes que él tenía anteriormente en el libre ejercicio, con toda seguridad pagan muy bien, ¿qué hace el cargo tan importante que se lo defiende como si la vida dependiera de eso? Y creo que la respuesta es evidente. Doctor, la elección del fiscal, hay ecuatorianos sin duda notables, abogados notables, especialistas en derecho penal, pero ¿van a querer participar, ser posibles fiscales o no lo van a hacer? Nadie que tenga un mínimo de probidad y de amor propio participaría en un concurso como ese. Nadie. Porque el solo hecho de prestarse para ser parte de un concurso que evidentemente ha nacido pues con los peores credenciales del mundo, ¿verdad? Es ya perder la poca o la mucha probidad que uno pueda tener en el solo hecho de intentar participar. De tal manera que creo que además se ha hecho con esa intención de que no participen personas que realmente puedan representar la institucionalidad que el país requiere a nivel de Fiscalía General y sobre todo la independencia. La Constitución establece, y con la creación de este Consejo de Participación, la ciudadanía aparentemente es la que tiene en sus manos la dirección de estas elecciones, pero resulta que vemos que no son pues personas acreditadas. Yo digo, a futuro ver notables ecuatorianos, juristas, académicos, personas que han tenido una trayectoria limpia, esas personas constituyan una comisión y sean ellos los que puedan designar, por ejemplo. ¿Se podría dar cosas como esta? Si hay y ahí sí participan los que con juventud, conocimientos puedan hacerlo. Si hay voluntad política se puede, el problema es que no hay voluntad política porque hemos convertido a la justicia en una mercancía y parte de esa mercancía es la Fiscalía, porque quien controla la Fiscalía controla la oposición, pero también controla la impunidad, y ese es uno de los grandes problemas del Ecuador. ¿Esto significa que quieren tener fiscal propio? Sí, por supuesto, porque como usted habrá visto algunas actuaciones bastante recientes, en unas hay una celeridad que llama la atención y en otras hay una lentitud que también llama la atención, y sobre todo las más lentas están vinculadas con los poderes, y esa es una de las grandes tragedias del Ecuador, que no sabemos distinguir lo que es justicia de lo que es política. Es que ningún sector ni ningún poder del Estado debería pensar en aquello, y sectores políticos, oficialismo, oposición, ninguno, porque estamos hablando del fiscal, que debe ser el que acusa en representación de la sociedad, sin ningún vínculo de carácter político o de poder. Debe ser y debe parecer, y lamentablemente no es ni lo uno ni lo otro, y con la nueva autoridad que se quiere designar no creo que las cosas vayan a cambiar, de hecho si cambian no serán para mejor. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra... El gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad. Equivocado, un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede permitir... A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el